Buenos días a todos. Para los que no me conocen, soy Daniel, gozoso de estar acá, alabando al Señor con ustedes y gozoso también de que ayer pudimos tener el tiempo del retiro de mujeres y yo le agradezco al Señor porque, hablo de parte mía, pero sé que Andrés está conmigo, el poder pastorear a las mujeres de una manera más cercana es algo que le agradezco al Señor porque muchas veces los tiempos de mujeres han estado siendo exclusivamente de mujeres y haber podido ministrarles con una enseñanza ha sido mucha bendición. No sustituyendo que ustedes puedan ministrarse mutuamente y lo cual promovemos que siga ocurriendo, pero queremos un pastoreo más cercano en enseñanzas dirigidas específicas a mujeres. Muy agradecidos con el Señor por haber podido concretar lo que tuvimos ayer. Seguimos orando al Señor que pueda ser de mucha bendición. Creo que de las heridas más profundas que puede llegar a vivir una persona en este mundo caído es el dolor por un divorcio o algo parecido a un divorcio. A veces el divorcio propio, a veces el divorcio de una persona querida y cercana. Y es algo tan profundo en el corazón humano que incluso entre no creyentes, por ese diseño de Dios, por entender lo que significa el matrimonio que Dios ha creado, ha instituido, cuando ocurre un divorcio es de las pruebas más difíciles de la vida. Ese dolor y decepción de cuando ocurre es algo inexpresable y le agradecemos al Señor que a través de su palabra podemos ver su entendimiento y ver su gracia para nosotros en esta área de nuestras vidas que aflige a muchos. Entendemos que por las estadísticas que 1 de cada 5 personas ha vivido en carne propia un divorcio o algo similar, si ha cohabitado con alguien y luego se separa, que entendemos que hay un nuevo pacto matrimonial, pero sí hay un dolor asociado. Entendemos que en este momento más de la mitad de los matrimonios en Costa Rica terminan en divorcio. Y esto es una tristeza, entendiendo el diseño que tiene Dios para el matrimonio, lo que Él instituyó, que nos leyó Andrés al inicio, entendiendo cómo Dios, estando Adán completo, toma una costilla de él para formar una mujer que es su ayuda idónea y en el diseño de Dios, esa costilla se une luego en una sola carne con el hombre, regresan a estar juntos y es el diseño perfecto de Dios complementario, pero que el ser humano separa por su propio corazón endurecido. Continuamos con nuestra serie de 1 Corintios, estamos ya en el capítulo 7 y si recordarán 2 prédicas atrás vimos un pasaje en que la fuerza del mandato de Pablo era huyan del pecado sexual, porque había un grupo dentro de los corintios que pensaban que no importaba mucho lo que hacían con sus cuerpos, tendían a un libertinaje. Y entonces Pablo los instruye a que huyan del pecado sexual. En la última prédica hablamos más bien de una consulta que le mandaron a Pablo y tenía que ver más bien con un grupo que pensaba que para agradarle a Dios en tema sexual el único camino era el celibato. Y entonces Pablo viene a corregirlos en que es sexualmente puro delante de Dios un matrimonio con intimidad habitual, eso también es honroso, es un lecho sin mancilla. Pero que existe ese tipo de pureza, un don de pureza en ese sentido, también hay un don de pureza, personas que Dios les concede que puedan vivir en celibato. Los corintios se habían elevado tanto, este segundo grupo, el celibato, como algo más espiritual, que llegaron a pensar que hasta era agradable delante de Dios divorciarse, incluso de su cónyuge creyente, para dedicarse a Dios en ese celibato y hacerle este tipo de votos. Entonces Pablo, habiendo pasado esta sección, continúa diciendo cuál debiera ser el estado marital de los creyentes a la luz de lo que ha instruido. Así que vamos a leer en 1 Corintios 7, versículos del 8 a 16, el texto para hoy. En la predicación de hoy nada más vamos a ver los versículos del 8 al 12. Inclusive esa parte de los versículos 11 y 12 no vamos a completarla hoy. Es un tema importante que entendamos como iglesia y no vamos a apresurarnos. Entonces vamos a hacer, por decirlo así, esta prédica va a tener 2 partes. Vamos a leer entonces igual toda la porción, 1 Corintios 7, versículos del 8 al 16.
A los solteros y a las viudas digo que es bueno que para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo saber tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Si yo tuviera que resumir esta porción que acabamos de leer, lo haría de esta manera. El estado marital de todo cristiano debe apegarse a las instrucciones de Jesús y Pablo. El estado marital de todo cristiano debe apegarse a las instrucciones de Jesús y Pablo. Y siendo, como hemos venido viendo, la decisión del vínculo matrimonial que permanece o se rompe, algo tan importante en la vida de las personas, queremos conocer la voluntad de Dios en diferentes grupos. Y Pablo tiende a ser exhaustivo en los grupos para que cada uno sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida, aunque por supuesto lo aborda de tema general. Y como les comenté, estos son textos que tienden a ser controversiales. Hay hermanos más piadosos que yo, que conocen más de la Biblia que yo, que tienen un entendimiento distinto de qué significa este pasaje que vamos a ver hoy y el que veremos en la próxima prédica. Así que también ustedes los animo a que puedan entrar conmigo en el texto, pero también a que lean sus Biblias para que lleguen a sus propias convicciones. Y también les voy a comentar más adelante lo que aplicamos como iglesia, entendiendo que son textos complicados. Así que hoy entonces vamos a ver 3 grupos de instrucciones que informan tu elección de estado marital. 3 grupos de instrucciones que informan tu elección de estado marital. El primer grupo es la instrucción de Pablo para las personas viudas, en los versículos 8 y 9. El segundo grupo de instrucciones son de Jesús para los casados con un cónyuge creyente, en los versículos 10 y 11. Y el tercer grupo de instrucciones son de Pablo para los casados con un cónyuge incrédulo, en los versículos del 12 al 16. Hoy vamos a ver el primer punto y el segundo punto, aunque el segundo va a ser expandido en la próxima prédica. Entonces vamos a ver la instrucción de Pablo para las personas viudas en versículos 8 y 9, que ya habíamos empezado a tocar un poco el tema en la predicación anterior. Y como podrán ver, si lo notaron la semana pasada y si no ahora, en este versículo 8 estoy hablando nada más de viudos, aunque en sus Biblias ustedes pueden ver que también dice los solteros y las viudas. Para entender un poquito de esto, y bueno, en una prédica que yo quisiera que fuera tan pastoral, para bien o para mal, en algunas partes voy a tener como que entrar en temas más técnicos y demás, pero para entender bien qué se está diciendo. Quería comentarles, por ejemplo, que en Hebreos 13:4, ese versículo que conocen que dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Esa palabra matrimonio, en el idioma original que está escrito el Nuevo Testamento, es la palabra gamos. Y de ahí tenemos que, por ejemplo, alguien que tiene un solo vínculo matrimonial, decimos que es monógamo. O que si tiene varios, que es polígamo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una palabra que sea agamos, como la palabra ateo, sería como decir que es sin eso, sin vínculo matrimonial. Esa es la palabra que está traducida como solteros en sus Biblias, aunque una traducción más literal
Esa palabra comunica algo que algo no es, que es sin algo. Entonces soltero no es la mejor traducción. Las traducciones en inglés están un poco mejor y la palabra que usan es unmarried, no casado. Aún con todo eso, yo estaría con Gordon Fee y con Bloomberg, que esto se refiere, o la traducción correcta, está hablando para hombres viudos. Pablo está siendo exhaustivo, está hablando para grupos diferentes y pensaría que está hablando solo a hombres viudos, porque si pensáramos que Pablo quiere hablarle primero solamente a los viudos, el tema es que existe una palabra femenina para viudas. Las 27 veces que aparece en el Nuevo Testamento siempre se refiere a una mujer, es una palabra para mujeres. Si Pablo solo deja la palabra viudas, los hombres viudos no entenderían si este texto se refiere a ellos. Pablo ocupa poner una palabra más, pero no existía una palabra de uso común, precisa, en el griego koiné en ese momento, para referirse a un hombre viudo. ¿Qué palabra pone ahí Pablo? Entiendo que es esta palabra. Y la pone en masculino. También veo razones para no pensar que esta palabra incluye a los solteros y a los divorciados. No quiero entrar mucho en ese tema técnico. Solo mencionarles que a partir de cosas que dicen en versículo 11 y 34, hace pensar que esta palabra no incluye necesariamente a los solteros y a los divorciados. Igual, si alguien interpreta esto diferente, no va a cambiar la enseñanza en el pasaje, porque de todos modos, si sí incluye a los solteros, a partir del versículo 25 viene una sección completa que es para solteros. Y si alguien piensa que incluye a los divorciados, de todos modos viene en nuestros grupos 2 y 3 del bosquejo la instrucción de Pablo para divorciados con un creyente o divorciados con un no creyente. Entonces, de todos modos no nos va a afectar mucho, pero entiendo que se refiere solamente a personas viudas. La pregunta es, Dios, o más bien Jesucristo, dio un mandato directo acerca del estado marital mejor que debieran seleccionar las personas que enviudaron. La respuesta es no. En lo que tenemos registrado en los evangelios, Jesús no se refiere a ese tema. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que no le resta autoridad a lo que dice, Pablo, pero él aclara que viene de parte de él porque no puede citar a Jesús en el tema, él trae una instrucción y entonces Pablo dice, para los viudos digo, y entonces instruye él. Interesantemente, dentro de este grupo, es en el único en que Pablo se incluye a sí mismo, porque dice que sería bueno para estas personas viudas si se quedan como yo. Entonces, algunos tenderíamos a entender, es lo que yo creo, pero no podemos ser dogmáticos, que el apóstol Pablo era viudo. Luego, cuando habla de solteros, en versículo 26, no dice, es bueno que el hombre se quede como yo, dice, es bueno que el hombre se quede como está. Y también en otro versículo de este mismo capítulo. Entonces, la semana pasada, cuando vimos el versículo 7, cuando vimos que Pablo decía que desearía que todos los hombres fueran como yo, ese como yo se refería a tener el don de la continencia, del autocontrol, del dominio propio, para que pudiera entonces vivir una vida dedicada al Señor. Gracias, Rolly. Acá en el versículo 8, él como yo lo entendería más bien que Pablo se incluye dentro de este grupo de los viudos. Hay diferentes razones para pensar esto, que no son lo más importante hoy. Lo importante es que instruye el Señor para los viudos. ¿Y que instruye? El versículo 9, si carecen de dominio propio, es decir, si no están logrando practicar la continencia que vimos la semana pasada, si no están dominándose, conteniéndose en ese deseo, entonces un viudo debería casarse. Eso es lo que enseña Pablo. Y si una persona no tiene ese don, si lo tiene, entonces está en libertad. Entonces básicamente esta verdad no va a ser muy expandida, nos vamos a invertir más en la segunda del bosquejo. En la primera hay dos caminos. La persona la persona no tiene el don, el mandato es que debería casarse.
Si la persona sí tiene el don, queda en libertad de elegir si se casa o si permanece soltera. Dentro de esto, Pablo recomienda, sin dar un mandamiento, que es bueno para la persona que se quede soltera. Pablo se va a referir a las viudas nuevamente al final del capítulo, versículos 39 y 40, y dice: la mujer está ligada mientras vive, mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Bueno, eso nos expande un poco. La viuda queda en libertad de casarse, pero debe ser en el Señor. Eso significa que tiene que ser con otro creyente. Y eso es también importante que Pablo lo aclare, porque sabemos que en el Antiguo Testamento existían algunas leyes de levirato, que recordarán que era que a veces si una mujer tuvo un marido en viuda y no había tenido hijos, entonces se casaba con su hermano y cosas de este tipo. Eso queda abolido, eso no está en el Nuevo Testamento. La viuda es libre de casarse con un creyente. Pero Pablo entiende que es bueno si se quedan como él, los viudos. ¿Para qué? Para que puedan invertirse en el reino de Dios. Y quisiera ver un par de pasajes que nos ilustran cómo mujeres viudas se invirtieron en el reino de los cielos. El primero está en 1 Timoteo 5:5, en que Pablo habla sobre la viuda que continúa como viuda. Y dice esto, que ella tiene su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Una persona dedicada a la oración. Y vemos un ejemplo tangible en Lucas 2, versículo 36, cuando Jesús como bebé fue presentado en el templo. Y dice: y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Ahí la Biblia nos da un par de ejemplos de cómo personas viudas pueden invertirse en el reino, y particularmente en los dos casos no es que deba ser así, en temas de oración. Esta mujer también evangelizando, porque después de que como profetiza entiende que este niño es el cumplimiento de una promesa de la venida del Mesías, le comunica de parte de Dios a las personas que esa redención que esperaban se va a cumplir en este niño. Vamos a ver entonces el segundo grupo de instrucciones que informan tu elección de estado marital, que es la instrucción para cónyuges o personas casadas con un cónyuge creyente. ¿Y por qué si ahí en los versículos 10 y 11, que son los de esta verdad, no dice eso de que sea cónyuge creyente? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque si nos adelantamos a ver el versículo 12, Pablo al tercer grupo les llama los demás. ¿Y quiénes son estos demás? Versículo 12, un hermano que tiene una mujer que no es creyente, o una mujer, versículo 13, cuyo marido no es creyente. Entonces, si los demás a partir del versículo 12 son los casados con cónyuges no creyentes, entonces a los que aquí llama casados, entendemos son los que están casados con un cónyuge creyente. Pablo se está dirigiendo a los miembros de la iglesia de Corinto que están casados con otro cónyuge que también es creyente, que es parte de la iglesia. Ahora nos preguntamos, ¿dio mandato Jesús acerca del tema de matrimonio y divorcio con respecto a dos cónyuges que ambos forman parte del pueblo de Dios? La respuesta es sí. En el contexto en que estaba Jesús, en el contexto del judaísmo, que ellos se mantenían como un grupo étnico, no se casaban, o Dios no mandaba que debieran casarse con personas de afuera, con gentiles. Entonces, básicamente todo lo que dijo Jesús se lo dijo a este grupo. No fue una situación a la que se refiriera Jesús el tema de los casados con alguien que no fuera el pueblo de Dios. Por eso Pablo tiene que traer luz, y lo veremos en la predicación de la próxima semana. Entonces, Pablo en este grupo de personas tiene la oportunidad de citar a Jesús. Algo que quiero que noten acá, para ir entendiendo algunas cosas acerca de matrimonio y divorcio, es cómo llama Pablo a la mujer que dejó a su cónyuge creyente. El versículo 11 al principio
donde dice, pero si lo deja, quédese sin casar. Ahí literalmente lo que dice en el original es, pero si se divorcia, permanezca, hagamos. Lo que les hablé, monogamia, gamos. Pablo, inspirado por el Espíritu, aquí a una mujer cristiana divorciada de un cónyuge cristiano, le llama hagamos. Le está diciendo que esa mujer no tiene un vínculo matrimonial. Eso es importante poder decirlo porque hay hermanos que tienen el entendimiento de la indisolubilidad del matrimonio, que creen que cuando Dios unió, el hombre no puede separar. Pero aquí el lenguaje seleccionado por Pablo hace ver que él, inspirado por el Espíritu, reconoce que esta mujer en este momento no tiene un vínculo matrimonial. No significa que está en una categoría de divorciada en que no importa si su cónyuge es creyente o no, porque Pablo hace grupos con distinciones, pero en ese momento la considera como que no tiene un vínculo matrimonial. ¿Por qué es importante esto? Pues hay personas que entonces, con lo que les dije, la indisolubilidad, tienden a creer que si una persona, por ejemplo, ha tenido varios matrimonios que han sido por divorcio y no por viudez, iglesias enseñan a una persona, tu matrimonio legítimo es el primero. Los demás no fueron matrimonios, son otra cosa, o ese es el original, ese es. Y nosotros entendemos que si un divorcio se dio por causales que no eran válidos, ciertamente los divorcios no debieron haber ocurrido. Y las segundas nupcias que se dan después de un divorcio por causales que no son válidos, el evento en que inicia ese matrimonio, el matrimonio está siendo constituido en un evento de adulterio. No que esas personas se les llame adúlteras el resto de su vida por esa unión matrimonial, pero al inicio, cuando se establece esa segunda nupcia, es en un evento de adulterio, un acto de adulterio. Pero eso no significa que esa persona no esté realmente divorciada a los ojos de Dios. Creo que otro texto que nos puede traer luz es la conversación de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4. En Juan 4, del 16 al 18, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. El contexto literario no apunta a que esta mujer haya enviudado 5 veces y que ahora está con un hombre y que está cohabitando con él pero que no hizo pacto matrimonial con él. Todo apunta a que en algún momento hubo al menos un divorcio. Pero notamos que las palabras que usa Jesús apuntan a que cada uno de estos 5 hombres en su momento dado, cuando estaba en pacto con cada uno de ellos, podía legítimamente llamársele marido. Jesús les llama marido. Jesús no habla en términos de que solo el primero fue realmente su marido y que el resto de las relaciones no constituyeron un matrimonio real. ¿Por qué es importante traer estos temas? Porque en la gracia entendemos, en Iglesia de la Gracia entendemos que si una persona, o más bien que una persona, sin importar el historial que trae, si viene de un divorcio, nosotros entendemos, de acuerdo al lenguaje y las palabras que selecciona Pablo, esa persona viene sin un vínculo matrimonial. Entendemos que no está casada en este momento. También en Iglesia de la Gracia entendemos que sin importar el historial pasado, una persona que en estos momentos viene y está casada, sin importar que en el pasado se divorció por un causal que no era y que el establecimiento de esta nueva unión fue por un acto de adulterio, sin importar ese historial, si la persona viene casada, nosotros entendemos que está en un pacto matrimonial en el que debe ser fiel,
permanecer y cumplir sus votos. Por supuesto, nosotros siempre vamos a promover, a animar, y es un compromiso relacional, que las personas sean fieles a la relación matrimonial en que están en este momento, siempre. Nunca va a ser con respecto a temas del pasado. Entonces, habiendo aclarado eso, que creo que es bueno como iglesia siempre repasarlo, vamos a ver que Pablo cita a Jesús para dar la instrucción a las personas casadas y los resume en los versículos 10 y 11. Es un gran resumen, por eso es que vamos a tomarnos 2 predicaciones. En este gran resumen, Pablo dice en versículos 10 y 11, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entendemos que cuando Pablo está aquí citando a Jesús, tiene en mente principalmente 2 textos que aparecen en los evangelios sinópticos, pero podemos verlos principalmente en 2 textos que son los más amplios. Uno es el más amplio en Mateo, uno corto en Mateo 5, uno mucho más amplio en Mateo 19. Hoy voy a referirme más al de Mateo 5. Entonces quiero que leamos las 2 porciones. Voy a leer la primera de Mateo 5, hacer un par de comentarios y luego hacer la de Mateo 19. Mateo 5, versículos 31 y 32. Es Jesús hablando. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, a no ser por causa de pornellas, que ya en predicaciones pasadas hemos visto ese término, a no ser por causa de pornella, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Lo que les he dicho de las interpretaciones y las controversias, muchas veces empiezan por acá porque hay discrepancias de qué significa porneia. De hecho, si ustedes llevaron el curso de membresía de la iglesia ya varios años atrás, entenderían que la posición enseñada en el curso de membresía es conforme a la que entiende John Piper, que cree que este término porneia es un término específico judío, que en vez de ser el que yo he dicho en las prédicas, que es un término sombrilla, que engloba muchas cosas, que incluye incesto, homosexualidad, bestialidad, adulterio, en este entendimiento de John Piper, él entiende que porneia excluye el adulterio. Él cree que para adulterio hay otra palabra aparte, y entonces son 2 cosas separadas. Entonces aquí cree que este tema de divorcio, que Jesús dice que Dios concede que entre creyentes puede haber un divorcio por causa de porneia, no está refiriéndose a adulterio. ¿Y qué piensa que se está refiriendo? Entiende que se refiere a algo muy específico de los judíos, de cuando había una infidelidad matrimonial, una fornicación en el periodo de desposados. Como pasó con José y María, que cuando José se entera que María está embarazada, él cree que está en esa situación de porneia, y un texto utiliza esa palabra con la situación de José, y de ahí entienden que sería por ese causal que José podía darle carta de divorcio a María. Entonces, bajo este entendimiento de esta palabra porneia, lo que se entendería es que en nuestro contexto actual, como no seguimos las costumbres judías, ya nunca va a ocurrir eso. No tenemos ese tema de desposados que ya legalmente están casados pero todavía no han consumado y demás. Entonces, bajo ese entendimiento, actualmente no hay razón válida alguna para que 2 creyentes se divorcien. No hay concesión alguna para que puedan hacerlo. Como les digo, yo no creo que esa sea la definición de porneia. No es lo que dicen, si revisan los diccionarios del griego koiné, de qué significa porneia, qué se entendía por porneia las personas que lo escuchaban en el primer siglo. También veo en un pasaje como en Apocalipsis 2, del 20 a 22, el Señor hablándole a la iglesia de Tiatira,
y hablando de Jezabel, y usa intercambiablemente las palabras porneia y la palabra griega para adulterio. Entonces sí creo que porneia es un término sombrilla que incluye adulterio, no que son palabras separadas. También cuando rastreo la historia de esta interpretación de John Piper, que cita a un hombre de apellido Isaacson, trato de irme más atrás en las fuentes, a ver de dónde surge esta interpretación. Lo más lejos que llegué en el pasado fue a un artículo en francés en 1959 y ahí ya no pude ir más atrás. Y un experto en el tema de qué enseñaban los primeros cristianos, no se encuentra un solo cristiano que interpretara porneia de esta manera. Entonces, por esa razón, Daniel no cree que porneia se refiera a ese tema judío del periodo de desposarios. No es lo que yo creo. Respeto a los hermanos que lo creen así. Si es lo que usted cree y que es lo que se ha venido enseñando en la iglesia, está bien. Nosotros lo que queremos es que las personas puedan tomar en una convicción personal sus decisiones de matrimonio, divorcio, segundas nupcias, con una interpretación del texto bíblico que sea sana. No que sea cualquiera, pero algo que por lo menos sea sostenible bíblicamente. Entonces, si esa es su posición, aunque Daniel no la crea, yo no ato sus conciencias a que piensen que porneia significa otra cosa, pero si usted lo cree así, vívalo así, perfectamente. Ok, entonces, ¿qué vemos en este texto de Mateo 5? Vemos que no debería haber nunca ningún divorcio entre creyentes, a menos que sea por porneia. Sea lo que sea que entiendas por porneia, no debiera haber ningún divorcio entre creyentes, a menos que sea por porneia. Y es una concesión, no es un mandato. Es que se concede que pueda haberlo. Vemos que las segundas nupcias son adulterio, cuando el divorcio no es por porneia. Entendemos que la persona que cometió porneia y que entra en un nuevo matrimonio, esa persona comete adulterio y la persona con la que se casa también comete adulterio. Es lo que dice Mateo 5. Nuevamente, esto es entre creyentes. Entonces, aplicado a nosotros, entenderíamos que mientras una persona no sea excomulgada de su iglesia local, no tenemos por qué pensar que no es un creyente. Si está en una iglesia bíblica, sana, y no ha sido excomulgado, entendemos que estamos en este caso de un cónyuge creyente. Si esa persona no se arrepiente, se le aplica un proceso de disciplina en su iglesia y terminan excomulgándolo, pues pasamos a otro de los grupos, ya no estaríamos en este y sería el tema de un cónyuge incrédulo. Vamos a leer ahora Mateo 19, versículos del 3 al 10. A Jesús ya lo están siguiendo multitudes y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Este texto lo vamos a ver con más detalle, con todo el contexto literario, si Dios lo permite, en la próxima predicación. Ahorita quiero mencionar un par de cosas. Vean el mandato que da Jesús en el versículo 6. Bueno, primero, declara un hecho
y luego da un mandato. Versículo 6 dice: por tanto, lo que Dios ha unido, el verbo usado ahí es para declarar un hecho, modo indicativo, ningún hombre lo separe, un verbo que es un mandato. ¿Y por qué quiero hacer aclaración con este versículo? Conectándolo con cosas que he dicho anteriormente. Hay personas que en su postura teológica, cuando leen esto, lo interpretan como si Jesús estuviera diciendo: lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Y las dos serían un hecho. Dios unió, el hombre no puede separarlo. Posición de indisolubilidad del matrimonio. No existe el divorcio. Es algo que los humanos inventamos, pero ante los ojos de Dios no existe. Pero así no es como lo plantea Jesús. Dice un hecho y luego hay un mandato. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Da a entender, al dar un mandato, que podría desobedecerse el mandato y que el hombre efectivamente pudiera separar lo que Dios unió. Entonces entendemos que, aunque no es la voluntad de Dios y Dios aborrece el divorcio, el ser humano sí puede separar lo que Dios unió. Y por eso le da un mandato a obedecer. Si fuera verdad que el ser humano realmente no pudiera divorciarse, sería mucho más preciso que Jesús dijera algo como: y los casados no vivan como si no lo estuvieran, o no sé cómo decirlo, pero eso sería como algo más claro, más preciso. No decirlo en términos de que tienes que obedecer un mandato porque podrías desobedecerlo y separarte. Habiendo leído estos dos textos de Mateo, yo lo que quisiera es que nos guardemos de algo que muchas veces nos puede ocurrir. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, a veces venimos con una pregunta en nuestra mente y le imponemos esa pregunta a diferentes textos que parece que se refieren al tema y queremos que nos dé la respuesta. Y pudiéramos limitarnos a estos fragmentos porque ahí es donde Jesús está hablando de temas de divorcio. Pero es bueno que entendamos qué está diciendo Jesús alrededor de esto. El pasaje de Mateo 5 está dentro del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Jesús lo que está enseñando es cuál es la manera en que vive un ciudadano del reino de los cielos. Dice que tienen que vivir con una justicia que es mayor que la de los fariseos. Pone un estándar mayor a lo que ellos están acostumbrados, que era externo y va más al corazón de las personas. Usa muchas veces la fórmula: ustedes han oído o se dijo, pero yo les digo, y pone un estándar mayor que apunta más al corazón. Hace un llamado a que esos ciudadanos del reino sean perfectos como su Dios, el Padre, es perfecto. Y unos pocos versículos antes del primer texto que leímos, el de Mateo 5, esto dice en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Un ciudadano del reino de los cielos es un ciudadano que se reconcilia con su hermano. Con otra persona que es creyente, se reconcilia, persigue reconciliarse. Unos versículos inmediatamente después, más bien, del texto que leímos en Mateo 5, dice esto, versículo 33. También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera. Y un poco más adelante dice: antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí, no, no. O sea, que su sí sea sí, su no sea no. No es necesario que entren en temas de juramentos. El ciudadano del reino es una persona que cumple lo que dice. Y eso por supuesto que va a incluir sus votos matrimoniales delante de Dios. En 5:39 dice: a cualquiera que te abofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2.
Un ciudadano del reino es una persona que puede soportar agravios, absorberlos, como vimos en 1 Corintios 5, de sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque valora más la unidad que Dios le ha dado a su pueblo. Por supuesto, ese agravio puede venir de un cónyuge. En 5:48 es donde Jesús efectivamente dice: sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Yo les pregunto, ¿cómo fue Dios en el tema del divorcio? Gracias a Dios, no hace mucho fue que vimos Éxodo, entonces aquí podrán recordar que el momento en que Dios libera a los israelitas de Egipto y les da la ley, en ese momento en que les da la ley y se establece el antiguo pacto, ese pacto, luego los profetas de Antiguo Testamento dicen que fue como un momento en que Dios se casa con su esposa Israel. Y como recordarán, en Éxodo 32 ocurre el incidente del becerro de oro. Todavía Moisés está en el monte recibiendo las tablas, y cuando baja, lo que ve es a su pueblo en idolatría, en desenfreno sexual, y lo que se entiende es que desde la misma noche de bodas en que Israel se casó con Dios, o que Dios tomó por mujer a Israel más bien, ella ya le fue infiel y adulteró. Pero vimos que Moisés interviene y Dios concede misericordia. De hecho, después de eso es que está esa frase bíblica que permea toda la Biblia: Jehová, Jehová, lento para ira y grande en misericordia. Y extendió misericordia el Señor en ese momento inicial en que empezó ese matrimonio. Dios no dejó de ser un esposo ejemplar. Si pensamos en Éxodo 21, donde habla de las 3 cosas que un marido debiera dar a su mujer, Dios proveyó todo eso a Israel. En el camino del desierto nunca les faltó ni el maná ni el agua, siempre lo tuvieron. Nunca se desgastó su calzado, y a pesar de 40 años el calzado con el que salieron dice que no se desgastó, y con ese mismo entraron a la tierra prometida. Nunca les faltó la presencia de Dios con ellos, guiándolos, encontrándose con ellos en la tienda de reunión. Los profetas dicen sobre este tema de este matrimonio. Dios dice a través de Jeremías: el pacto que hice, Jeremías 31:32, el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque ¿qué? Aunque fui un esposo para ellos. Ezequiel 16:16, tomaste algunos de tus vestidos y te hiciste lugares altos de varios colores y te prostituiste en ellos, cosa que nunca debería haber sucedido ni jamás sucederá. Tomaste también tus bellas joyas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte con ellas. Tomaste tu tela bordada y las cubriste y ofreciste ante ellas mi aceite y mi incienso. También te di mi pan, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, y lo ofrecías ante ellas como aroma agradable. Así sucedió, declara el Señor Dios. Recientemente en el estudio bíblico también vimos el libro de Oseas, acabamos de concluirlo, y lo que vimos en Oseas es que Dios usa a Oseas como una imagen de un esposo lidiando y siendo perseverante y misericordioso ¿con qué? Con una esposa adúltera, como Jehová mismo lo estaba haciendo con el pueblo de Israel. Después del incidente del becerro de oro, durante más de 6 siglos Dios ejerció paciencia, extendió misericordia una tras otra vez, aunque seguía Israel en sus adulterios, iba de mal en peor. De hecho, terminaron dividiéndose en 2 reinos. Estaba el reino del norte, que se llama Israel, y el del sur de Judá. El del norte era más corrupto y entonces fue conquistado antes por los asirios en el año 721 a.C. Luego el del sur un poco después, no eran tan corruptos, pero igual fueron al exilio babilónico entre el 605 y el 586 a.C.
aunque Dios envió una tras otra vez profetas para llamar al arrepentimiento, a la fidelidad al pacto, no se arrepintieron. Y llega un momento de colmo en que Dios les da carta de divorcio. ¿Okay? Porque la pregunta inicial que planteé fue, okay, sean perfectos como su Padre es perfecto. Okay, ¿cómo es Dios perfecto en este tema de divorcio y segundas nupcias? Lo vimos como un esposo ejemplar, pero vemos que en un punto de colmo dio carta de divorcio. Por la dureza de corazón de Israel. Esto está registrado en Jeremías 3, a partir del versículo 6, dice: el Señor me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ahí está refiriéndose al reino del norte, el más corrupto. Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí se prostituía. Y me dije, después que ella haya hecho estas cosas volverá a mí. Pero no regresó. Y lo vio su rebelde hermana Judá, reino del sur, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. A causa de la liviandad con que se prostituyó, profanó la tierra y cometió adulterio. Tanto el reino del norte como el sur perdieron el que Dios habitara con ellos, como les había prometido. La casa del Señor quedó desierta y fueron exiliados a Babilonia. De los que están en el reino del norte, algunos fueron llevados, muchos se quedaron ahí, pero se mezclaron con los gentiles. Pero cuando Dios le entrega esta carta de divorcio a Israel, nunca entendamos que lo hizo en el sentido de ya deshacerse de ella o para ir a casarse con otra. Lo hizo más bien para que ella en el exilio entrara en una situación en que pudiera arrepentirse y que finalmente volviera a Él, que hubiera una reconciliación. Eso lo vemos en Oseas 2:19, dice: te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. En Isaías 54 dice: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida en espíritu te ha llamado el Señor, y como a esposa de la juventud que es repudiada. Dice tu Dios: por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un desbordamiento de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Esta reconciliación de Judá, de Israel con el Señor, entendemos que es la promesa del nuevo pacto. En Jeremías 31, para referirse al nuevo pacto, lo que dice Jeremías es: vienen días, declara el Señor, en que haré. ¿Con quién va a hacer pacto Dios? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto en el que estamos incluidos los gentiles, que ya disfrutamos, en que el pueblo de Dios ha sido reconstituido. Incluye a Israel, incluye a Judá, nos incluye a nosotros también, todos los que crean en Jesucristo. Entiendo por Romanos 11:25 que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo y un día celebraremos la cena de las bodas del Cordero con Jesucristo, el esposo perfecto. Cristo dio su vida por la iglesia, como dice en Efesios 5. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y luego dicen 31 y 32. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. El matrimonio cristiano, en Nuevo Testamento se nos revela un misterio que lo que refleja es el matrimonio de Cristo con la iglesia. Y somos llamados a vivir el matrimonio igual a como Cristo lo vivió. ¿Y cómo lo vivió? Ya vimos qué clase de esposo es Dios.
No nos alcanza hoy el tiempo para ver todo lo de Mateo 19. Por ahora quisiera nada más comentarle en esta misma parte de contexto, estos textos que a veces sacamos y lo vemos aislados de su contexto, qué es lo que tienen alrededor. Ya vimos en Mateo 5, en Mateo 19, justo antes del pasaje en que Jesús habla del tema de la pregunta que le llevan del divorcio, que tenemos la parábola de los dos deudores, que en el versículo 18, el capítulo 18, versículo 27 dice: el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Una deuda de 10,000 talentos, de 216 toneladas de plata. Esa era la deuda. Y Dios la perdonó en esta parábola. La parábola es un rey, pero entendemos que es Dios. Y justo antes de eso, en Mateo 18, 21, dice: entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, ustedes saben la respuesta, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entendiendo que ese 7, que es como un número perfecto de algo completo, es que siempre que se arrepienta, realmente hay arrepentimiento, siempre lo vas a perdonar. Hermanos, cuando yo veo estos pasajes de Mateo, que aunque conceden una posibilidad de divorcio por el tema de porneia, los veo sumergidos en un contexto literario que es importante. Aunque los evangelistas están narrando dichos y cosas que ocurrieron con Jesús, ellos como autores entendemos que acomodaron el material de una manera que tiene un flujo argumentativo coherente que nos lleva hacia algún lugar. Y aquí vemos sumergidos estos textos que hablan de la llamada cláusula de excepción por porneia, en un entendimiento de que dentro del pueblo de Dios lo que hay es perdón, lo que hay es reconciliación, lo que hay es perdonar hasta 70 veces 7, poner la otra mejilla. Vemos un llamado a ser perfectos como Dios es perfecto, que perseveró hasta el final en el amor a su esposa, con una incalculable paciencia. Así que yo entiendo que cuando el texto de Mateo concede una cláusula de excepción por porneia, y que porneia significa inmoralidad sexual en general, lo hace dentro de un contexto en que se deja la puerta abierta para la reconciliación. No es un divorcio para unas segundas nupcias con otra persona. Eso entiende Daniel, que no sean atadas sus conciencias a verlo de esta manera. Yo lo entiendo de esta manera y me parece que podría empatar con lo que dice Pablo en los versículos 10 y 11 de 1 Corintios 7. Porque Pablo dice que en el caso de divorcio de los creyentes hay dos alternativas: o se reconcilia o se queda como está, no da otra. Pero yo respeto que alguien pueda verlo diferente y que piensa que se está refiriendo a otra situación que no es la de porneia, porque es una síntesis muy fuerte la que hace Pablo. Yo puedo entenderlo. En términos prácticos de la iglesia, ¿qué ocurre? Este es el tema que Andrés entiende diferente a mí. Andrés entiende que sí puede haber segundas nupcias, porque hay un divorcio por porneia entre dos creyentes. El ofendido sí puede casarse nuevamente. Si ese caso se da en la iglesia, si tu entendimiento es ese y esa es tu situación, lo que va a pasar nada más es que yo no te voy a dar la consejería prematrimonial, que de todos modos Andrés la da mejor, te la va a dar Andrés, que él lo hace sin problemas de conciencia como yo tendría, y él va a oficiar la boda también, muy gustosamente. Yo no lo haría, pero yo como hermano que te amo voy a estar ahí en la boda. Aunque yo tengo mi escepticismo de que realmente puedan ocurrir esas segundas nupcias. Pero damos libertad que ustedes entiendan el texto, puedan aplicarlo, puedan tener interpretaciones diferentes, porque yo tiemblo delante del Señor que una decisión tan importante para ustedes, que tenga que ver con un tema de segundas nupcias, sea atada su conciencia a que lo vivan de la manera que Daniel interpreta el texto. Yo les explico lo que entiendo, los animo a que ustedes también sigan investigando
y que tomen su decisión en el caso que tengan. Aclarando, por supuesto, aunque ya lo dije de alguna manera, que no es que ustedes pueden creer lo que sea y que por la libertad que damos vamos a respetarlo. No, que es un ejemplo que no respetaríamos como pastores. Lo que en inglés llaman el no fault divorce, que es que voy a divorciarme por diferencias irreconciliables. Voy a divorciarme porque es que ya no lo amo o ya no nos amamos. O voy a divorciarme porque entiendo que Dios me está llamando a divorciarme. O es que esto ya no está funcionando. Eso sí, no es un tema de dificultad interpretativa. No, ahí estamos claros. No, la Biblia nunca da nada que pueda interpretarse de que por eso puede haber un divorcio. Entonces eso sí, nosotros estaríamos en desacuerdo que ocurra. Pero en las posibles excepciones que da el texto bíblico entre creyentes por porneia o un cónyuge incrédulo que abandona, si ustedes creen eso y que pueden haber segundas nupcias, les damos esa libertad y ustedes pueden vivirlo. No vamos a exigirles como pastores o a controlarlos de que deban vivirlo de la manera que nosotros entendemos. Yo quisiera, antes de concluir, que pudiéramos pensar en esa historia que les conté de Dios con su esposa Israel y que puedan apreciar pensando en, piense si usted ha sido traicionado, si le han dado vuelta, cómo eso nos afecta al corazón, cómo duele, y que puedan apreciar la paciencia de Dios, su amor de pacto fiel, inagotable, perseverante, una tras otra vez, siglos, y que aun cuando da una carta de divorcio es pensando, Él soberanamente, omnisciente, que eso al final va a terminar en la reconciliación del nuevo pacto. ¿Qué amor te ha tenido Dios? ¿Cuán longánimo, cuánto te ha dado tiempo para arrepentirte? Qué bendición es saber que nuestro Dios es fiel en medio de un mundo caído, en que a todos nos ha golpeado el divorcio, los matrimonios rotos, las familias destruidas. Tenemos garantía en Cristo, que ya nos ha dado las arras del Espíritu Santo, que las bodas del Cordero van a ocurrir. Ahí estaremos con Él. Él es fiel y verdadero. Hemos conocido su poder salvador y restaurador. Ha limpiado todo nuestro pecado para que seamos la esposa sin mancha alguna delante de Él ese día. Y Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos de todo lo que sufrimos en este mundo, incluido el divorcio. Oremos. Padre, te agradecemos. Te agradecemos porque este mundo caído, Señor, nos destroza el corazón. Todos hemos sido afectados por nuestro propio pecado, el pecado de otros, las tentaciones del enemigo. Señor, y gracias porque tú te has mostrado como el Dios perfectamente fiel, que garantizas una unión perpetua con tu iglesia. La has garantizado por la sangre derramada en el Calvario. Gracias, Señor. Quiero pedirte que esto nos mueva a la compasión y la misericordia dentro del pueblo de tu pacto en general y especialmente dentro del matrimonio, donde a veces es que más nos lastimamos, Señor. A la vez apreciamos tu misericordia, Señor, sabiendo que tú puedes conceder que si por la dureza del corazón de un cónyuge el otro es tan lastimado que no puede soportar la situación, tú le concedes que pueda divorciarse y que ninguno de nosotros debiera atarle la conciencia de decirle que no debiera hacerlo o que está obligada a reconciliarse. Gracias por esa concesión de misericordia, Señor, pero gracias también por el ejemplo que nos has dado de seguir un camino más excelente de reconciliación.
Ayúdanos a ser un pueblo reconciliador, un pueblo fiel, un pueblo que reconoce los pactos por lo que son y que quieran vivirlos de una manera plena para tu gloria, y que Cristo sea exaltado en su iglesia que rescató entregándose. Gracias, en su nombre te lo pedimos. Amén.